Ingeniero, buenos días. Buenos días, Katy, ¿cómo está? Esperemos que se terminen de conectar los compañeros para hacer la revisión del control de cátedra en conjunto. Todavía nos faltan, estamos apenas 6. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo está? Esperemos que terminen de conectarse para iniciar, ¿sí? Buenos días con todos y con todas. ¿Sí me logran escuchar bien? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Ya, perfecto. Sí, un poco la idea de hoy es revisar el PEA que hemos tenido, hacer una evaluación igual de la clase para ver qué sugerencias podrían salir para mejorar. Sí, como saben, esta forma nueva que es como más virtual, es un poco distinta a lo presencial, entonces siempre es bueno estar como mejorando, creo yo. Y también ustedes como estudiantes pueden ver cosas que quizás los profesores desde otra perspectiva como profesor no vemos. Entonces, por eso creo es necesario que podamos un poquito conversar sobre esto. Entonces, antes de pasar a sugerencias u opiniones, ¿les parece que primero revisemos el PEA de la materia? Sí, Perfecto. Entonces, nosotros tenemos o hemos visto dentro de la materia, aquí les estoy igual compartiendo. Hemos visto algunos temitas. El primer día solamente hicimos como una introducción, o sea, de reglas generales, de cómo se califica, etcétera. De ahí ya pasamos a ver definiciones generales de la estadística, como muestreo, muestra población, tipos de muestreo, variables, tipos de variables, todo eso vimos el primer día. Después pasamos a ver lo que son tablas de frecuencias con datos agrupados y datos sin agrupar, que vimos como en 3 sesiones o 4 sesiones, más o menos esto. Sobre estos dos primeros temas, ¿alguna observación que ustedes tengan? O sea, sobre las definiciones y las tablas de frecuencias. ¿O qué creen que debería mejorar? ¿O algo más que podrían sugerir que se enseñe en esta sección? Sí me escuchan, ¿verdad?
Sí, pero para mí no hay problema. O sea, yo como soy un poquito más vieja que los compañeros, o sea, yo sí aprendo en cámara lenta, entonces yo sí me repito los videos, pero sí, sí, yo sí entiendo, ingeniera, para mí no ha habido problema. No sé, ya cuando estemos presencial, porque ahí ya no voy a recurrir a los videos, pues, ahí sí, no sé. Claro, es otra dinámica. Lo bueno es de igual de las clases virtuales es que la clase queda grabada, ¿no es cierto? Entonces pueden ustedes volver a verla. Ya. Después de eso también vimos lo que son los gráficos estadísticos. No sé en gráficos estadísticos si tienen como alguna sugerencia, alguna observación, algún tipo de gráfico que les gustaría ver, aparte de los que vimos, porque vimos tres. Gráfica de pastel, diagrama de barras y polígono de frecuencias. No, No, hija, sí está bien. ya. En cuanto a medidas, después vimos lo que son las medidas de centralización. Eso vimos en 2 o 3 clases más o menos igual. Y sobre medidas de centralización, que era nuestra unidad 3, que eran media, mediana y moda. No sé si tienen como alguna sugerencia, algún pedido frente a esto. Claro que vimos las tres principales. De ahí hay otras medidas de centralización que ya no alcanzamos a ver, como la media geométrica y la media cuadrática, me parece que es. Entonces, no sé si ahí tienen alguna sugerencia. No, dije, por mi parte sí está bien. Ya. Después pasamos, bueno, este es el día de la lección, tuvimos el día 22. Aquí en el control de cátedra no está la lección oral, porque como esa la hicimos en diferentes días, no la coloqué dentro del control de cátedra, pero también tuvimos una lección oral que era más como de preguntas, con la idea también eso de que puedan tener más notas. También vimos ya la semana del 23 lo que son las medidas de posición, es decir, cuartiles, deciles y percentiles, e hicimos la corrección de la prueba. Entonces, que el objetivo de esta corrección era un poco reforzar, porque había cosas que no estaban claras. Entonces, no sé qué podríamos sugerir en esta parte. Perdón. Nada. Para mí no, ingeniera. Y terminamos viendo lo que son las medidas de dispersión o variabilidad, que eran como el rango, la desviación estándar y la varianza. Y además de eso, de estas, vimos cómo se relacionan con las medidas de centralización, y esta relación se daba en base a la regla empírica y al teorema de Chebyshev. De estos últimos temas, no sé si algo estaba como muy ambiguo, si estuvo claro, porque claro, a veces suele ser un poquito más complejo entender esto último. Pues eso sí, justamente. Como fue ayer y como no se vio casi un repaso como las anteriores actividades, puede ser que se nos complique en el examen. Ya, Y bueno, como no tuvimos clases un día, tal vez eso se perjudicó justo en este punto. ya. O sea, Es lo que sugerencia mía. ya, hacer un repaso sobre lo último, ¿no es cierto? Ujú. Sobre teorema de Chebyshev y regla empírica. Sí, no sé qué más podrían sugerir los otros compañeros, tal vez. Yo, profe, en este caso también sería importante que nos enseñara a hacer una gráfica así en Excel sobre el teorema de Chebyshev. Sobre el teorema de Chebyshev.
Sí, profe. Ya. O sea, sería más bien una gráfica de distribución de frecuencias tipo normal. Ya. César. Buenos días, profe. Bueno, yo creo que la materia de estadística es una materia quizás un poco compleja, ya sea estadística básica. Debido a eso, creo que se tendría que tomar en cuenta, no sé, tal vez alargar el periodo de clases, no sé, tal vez 4 semanas o 5, porque yo creo que en las 3 semanas no es suficiente, creo, como de hecho, o sea, sí hay pequeñas inquietudes que mantenemos, como dice Eric, tal vez el gráfico de Chebyshev, o tal vez cómo sacarlo ya utilizando tablas. Está bien que usted nos, nos dio la clase, pero siempre va a haber unos pequeños vacíos, porque sí, estadística sí creo que es un poco más compleja y tal vez aplicar a las carreras, ¿no? Porque en el examen está uno como que aplicando a las carreras, pero nosotros no vimos ejemplo ni en carrera de marketing, ni tampoco en carrera de administración, tal vez cómo se podría aplicar, ¿no? Eso creo, o sea, es muy corta, creo 3 semanas para recibir esta lista. Ya. Gracias, César. Yo creo que sí, esto de la aplicación es importante. Ahora, siempre yo suelo dar como la materia muy general porque suelen estar siempre mezclados. Este semestre hemos tenido solo marketing y administración, pero hay semestres donde están marketing, administración, gastronomía, desarrollo de software. Entonces, no puedo como enfocarme en cada una por el tiempo, justamente. Claro, ahora hablando, no sé, voy a dar como estas sugerencias en coordinación, a ver qué me dicen, si es que se puede alargar como por lo menos una semana para dedicarnos como al tema de aplicación por carrera. Como ven, cuando se está como mezclados es un poco más complejo, por el tiempo sobre todo. Yo creo que esa sugerencia me parece importante, igual lo que me decían de esta gráfica de distribuciones de frecuencias. Sí sería también necesario porque ahí nos tocaría, a ver, eso ya no abordé por el tiempo igual, porque nos tocaba aprender otras cosas previo a eso, que es para primero hacer la gráfica, que era esta gráfica en forma de campana, y después se aplica los teoremas. Entonces, eso sí sería también cuestión de tiempo. Igual en el pensum me parece, no recuerdo si estaba contemplado eso. No sé ahorita qué se está proyectando, el pensum o lo otro. El control, profe. Ya, el control de cátedra me dice, ¿verdad? Entonces voy a poner el pensum un poco para ir comparando también con lo que se había propuesto. Este de aquí, ahí sí ya creo que se ve. Entonces teníamos la unidad 1 que vimos todo lo de definiciones, variables, tipos de variables, presentación de datos, que está aquí las tablas y los gráficos, estadígrafos de posición. Aquí, por ejemplo, nos faltaría estos, media geométrica y media armónica. Ahora yo esta vez no di esto porque casi su utilidad no es tan práctica como las otras tres que sí necesitaba que se entiendan bien. Media, mediana y moda es lo más importante, yo creo, en estas. De ahí sí vimos cuartiles, deciles y aquí está la dispersión. Entonces aquí vimos como la desviación estándar, la varianza y el análisis un poco se refería a la aplicación de estas. No es como, no vimos como tal una nueva unidad que debería ser enfocada en el tema de gráficas de distribución de frecuencias, que es lo que nos faltaría ver. De todas formas, yo creo que aquí le podríamos agregar eso de alguna manera y veamos si es que nos dan un poquito más de tiempo para ver si se puede abordar más detenidamente, yo creo, incluso algunas cosas porque a veces sí es necesario, como dice, en la práctica. Yo creo que el día que hicimos este taller, como la idea era un taller de refuerzo, ese permitía como ir viendo otras cosas, porque cuando ustedes hacen, yo creo que aprenden más estadística. Estadística se aprende haciendo más que solamente escuchando. Esa es mi percepción. No sé, ¿qué más podríamos decir?
Y esa era la última unidad. Ingeniera, una consulta. En la vida práctica, en lo laboral, ¿qué es lo que más se usa en estadística? En la vida práctica se utilizan las tablas de frecuencia, que justamente por eso necesitaba que se entiendan bien. Las gráficas estadísticas todo el tiempo, sobre todo, no sé si se han fijado, los diagramas de barras y los de pastel, siempre están presentes en varios estudios hasta cuando usted lee noticias. De ahí la media es importante porque siempre nos da como el promedio, entonces nos permite tener una idea o generalizar algún fenómeno. Dígame, César. Profe, yo tengo una consulta. ¿Solo vamos a recibir esta estadística o hay otra estadística más adelante? Esa es la inquietud. Y yo creo que en las mallas está solo esta estadística. Antes en la malla de marketing no la conozco porque es relativamente una carrera nueva, pero antes en administración de empresas tenían estadística básica y una estadística aplicada. Ahora no sé si eso se replique a marketing y no sé si la malla esté igual que la de antes porque hubo una reforma solicitada por la CNCID. Entonces ahí reformaron las mallas y esas no me las sé, la verdad, de memoria. Y la de Ya, marketing sí no. Es que también antes el instituto era 3 años, no era 2 años y medio como ahorita, ¿no? Ujú. Sí hubo una reforma justo en torno a esto. Claro que ustedes tienen como 2 años y medio y tienen medio año para la tesis o la prueba esta de graduación, como es el examen complexivo. Sí. Y claro, esas reformas implicaron algunas cosas porque la reforma que se hace en función incluso de la política nacional. Ustedes saben que la política nacional en torno a la educación tecnológica está alrededor de que ustedes un poco aprendan a hacer más que a cualquier cosa, solamente como a una cuestión bastante operativa. Sí, mientras que otras carreras como, no sé, las ingenierías están dedicadas supuestamente a la creación, al ingenio, lo cual tampoco se da en este país porque no hay industria. Entonces, es bien complejo porque la educación responde a todo un contexto político, social, cultural, económico y de intereses de las clases que están en el poder. Entonces, bien complejo cómo se maneja la educación, en realidad. César, no sé si está levantando la manito o se le quedó levantada. no, se me quedó levantada, profe, disculpe. Allá. Sí, un poco en función de eso se hicieron todas estas reformas. Bueno, para comentarles brevemente, siempre me gusta estar leyendo algunas cosas. Y claro, lo que se busca es cómo generar o sacar más personas que puedan insertarse en lo que hay en el país, ¿sí? Lastimosamente no hay mucho en el tema industrial, hay muy poco, solo hay industria ligera y más es un país dedicado, yo diría, a la exportación de materias primas. Y en función de eso es lo que también se generan las carreras y también se ponen ciertos sesgos, yo creo, también a los conocimientos que se imparten en las carreras. Yo creo que habría tantas cosas que se podría enseñar, pero las directrices del Plan Nacional, las directrices, como les dije, políticas, dicen, no, solo queremos que se formen de esta forma y eso es lo que se refleja ya en los pensum educativos. Yo sí creo que ha habido como desde hace algunos años un retroceso en la educación realmente. Sí, yo sí creo que ha retrocedido un montón. Hay un montón de sesgos a todo nivel en lo que es educación, desde primaria hasta educación superior. Es bien complejo el asunto. Y claro, eso va a regir los pensum que tienen ustedes ahora, lo que pueden ver y lo que no se les da también. Eso un poco. Charles. Sí, justamente que toca ese tema. Al inicio del semestre, o que fue el anterior, en vacaciones,
le sugerí a mi coordinador del cambio de horario, de módulo como se tenía al inicio en lo presencial. Y me dijo, claro, déjame conversarlo con los otros profesores y eso, pero él, obviamente me emitió una carta y tanta cosa y parecieron que no, que los profesores se le hace un poquito más el trabajo y todo eso. Algo así me dijeron. O sea, Eso para volver a presencial. Sí, como era presencial. Y me dijeron, no se puede, mejor mantengámonos así por los profesores. Algo Ya, así me dijeron. algo así Otras entendió. palabras. Claro, ahora el punto está en que a presencial no se puede volver, porque es una directriz desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Salud, porque estamos ante una eminente pandemia. No, yo decía del horario. El horario, Sí, el horario, no desde la clase presencial. o sea, cambiar el horario. Sí, ¿Y a qué horarios quería cambiar usted? como era al inicio, ¿no se acuerdan? Cuando recibimos con usted primer semestre. Bueno, yo primer semestre. El día lunes, déjame ver, con la matemática y contabilidad, pongamos un ejemplo. Martes, otras materias, comercio y Ah, entendimiento y así. ya entiendo lo que decía. O sea, decían hacer como teníamos en presencial 2 horas de mate, 2 horas de estadística, el otro día 2 horas de contabilidad. Me estoy inventando ya, y 2 horas de marketing 1, ya. Y así como tener alternado en los días. Claro, ahora eso es una decisión desde coordinación, pero el fin de tener como por módulos es para que sea más efectiva la educación virtual, porque como ven es más complejo. Ahora es un asunto más pedagógico el que tomaron eh, en cuenta los coordinadores de las diferentes carreras con los directivos del instituto. Y es un poco para tener la continuidad de las materias y por eso está como por módulos. Y no está como antes teníamos los horarios de 2 esto, 2 esto, 2 esto. Yo entendí que por eso fueron esta forma de ver por módulos, un poco de lo que nos explicaron a los profes. Porque claro, los profes en realidad, como lo diríamos, no tomamos decisiones a menos que tuviéramos un cargo como coordinador. Los profesores que no somos coordinadores, nada, o sea, solamente se nos dice, esto va a ser así, estos son sus horarios y ya. Entonces, no está en nosotros esa decisión es directa desde la coordinación de toda, o sea, la reunión de todos los coordinadores de las carreras. Entonces, ahí sí, no sé por qué haya dicho que los profes que no tenemos cargos, solamente somos docentes, no decidimos en realidad sobre muchas cosas. Solo nos dicen lo que hay que hacer, siendo sincero. Pero de ahí es por una cuestión pedagógica, como le digo, o sea, para que la materia tenga continuidad y no tener, no sé, estos horarios, no sé cómo funcione virtualmente esto de los horarios como teníamos en presencial, con relación a las materias, porque tocaría estar cambiando cada rato de link, no sé, me imagino yo. No dimos estas clases virtuales así, todo hicimos con módulos, pero era para que la continuidad de la materia no se pierda, sobre todo, de lo que yo entendí o de lo que nos dijeron a nosotros. Creo que cambiaron eso, según yo, mi criterio por la astronomía, porque ellos sí tienen que ir a presencial por las prácticas, ¿no? Imagínate tener primero matemática en internet y luego ir al instituto a la 10, no se puede. Así Claro, no las no, sí, prácticas. sí está jodido. Las personas que tienen práctica sobre todo, eso sí yo creo que es bien complejo. Me imagino por eso también están los módulos, que imagínese después de salir de la una, ir al instituto, hasta ir y volver, no, sí se desordenaría bastante. Claro, la dinámica de la pandemia ha sido, yo creo, bastante compleja y ha pegado de diferentes formas en diferentes sectores. En la educación no ha sido la excepción. La educación ha tenido que cambiar un montón. Estábamos como acostumbrados a esta educación en donde todos íbamos al aula, ahí se impartía el conocimiento y por la pandemia ahora todo es virtual, ¿sí? Eh, Creo que en ese sentido algunas cosas son buenas,
porque, por ejemplo, estadística a mí me parece mucho mejor, así como estamos viendo, porque eso les va a servir, hacer en Excel y poder optimizar el tiempo, más que hacer a mano, porque en el instituto tocaba como hacer a mano, porque no teníamos como, no sé, una pizarra digital, una cosa así para poder ir explicando. Y es un poco complejo el tema de los infocos también. No hay suficientes infocos. Pero de ahí en estadística. Ahora en matemáticas, matemáticas sí es otro asunto. Yo matemáticas sí creo que es necesario presenciar, porque ahí sí la única forma de que aprendan es haciendo y ver los que hagan, porque de ahí nada nos garantiza que cada quien esté haciendo sus trabajos de forma virtual. Pueden estar pagando para que les den haciendo, copiando. O sea, yo diría que no está mal compartir o hacer en grupo. Yo digo las materias siempre y cuando aprendan. Ahora hay personas que su intención no es aprender, sino que solo pasar. Entonces, copian, 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 copian y no aprenden nada. Ahora eso sí va a ser un problema ya en la vida profesional. Entonces ya la virtual depende mucho también de cada uno, si quiere aprender o no quiere aprender. Bien o mal, yo creo que presencial de alguna forma se les obligaba a veces a aprender. Literal, es obligarles porque no hay de otra. Entonces hay pro y contras, creo. La tecnología es buena y sirve mucho, pero también es bueno también conocer algunas bases y saber desarrollarlas, creo yo, pero de ahí no sé. Es súper complejo. La otra ventaja que yo he visto con la tecnología así virtual que estamos es, por ejemplo, yo que he retomado mis estudios a los años y a veces sí me cuesta bastante. Yo me repito una, dos, tres veces la clase y, o sea, para mí es algo maravilloso, pero ya presencial ya el profesor tiene que ir avanzando en el tema, pues. Entonces, para mí sí creo que se me va a complicar un poco ya cuando sea presencial. Pero bueno, hay que ponerle ganas nomás. Exacto, hay que ponerle. Claro, esto que dice Katy me parece también bien importante. O sea, también es una ventaja, ¿no? El tema de los videos, que se puede uno repetir, volver a repetir otra vez. Si algo no entendió, volver a repetir. Y sí, sí es bueno de alguna forma porque bien o mal tienen como un material de apoyo que está ahí todo el tiempo. Es verdad. Es una ventaja también. Yo creo que hay de todo en esta nueva forma de educarnos, pero de todo en la vida se aprende y tenemos que sacarle el provecho al máximo. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que nos debe interesar a todos y a todas es aprender. Debemos buscar aprender porque ya cuando uno trabaja ya es el tiempo más de aplicar. Claro que aprende algunas cosas dependiendo de la actividad específica, pero hay otras que ya tiene que saber hacer. Entonces, sí es necesario que nos pongamos las pilas también aprendiendo y cada uno siendo consciente de lo que va a necesitar como herramienta para su vida laboral y su vida profesional y su vida en general. Eso creo. No sé si alguien quiere decir algo o tengan alguna duda, pregunta, sugerencia, inquietud. Teacher, Dígame, Charles. y cuando ya se regrese, ¿se van a mantener los módulos o no? No, yo creo que si se regresa presencial se ha de cambiar otra vez a la modalidad que teníamos antes. No creo que sea por módulos, ha de ser otra vez como era antes. Como ahí estamos en el instituto, no hay problemas que cambiemos de, no sé, de una clase, como decía hace un rato usted, de matemáticas a una clase práctica de cocina. No pasa nada porque ahí mismo están las instalaciones. El problema es virtual. O sea, virtualmente si tienen que después desplazarse hasta el instituto, ahí es un relajo, entonces los módulos funcionan mejor. Pero yo creo que en presencial hemos de volver a la misma modalidad de antes en realidad. Hasta para que no se cansen de la materia todo el tiempo ahí, creo yo. Pero veamos cuando volvemos, porque claro que ahorita nos han vacunado o nos están vacunando a todos y a todas, pero
Eso no significa que no nos podamos contagiar, solamente lo que hace la vacuna es que cuando uno se contagie, los síntomas sean menos letales que los que se tiene actualmente, porque es un virus que ataca a ciertos organismos de forma letal, o sea, hasta la muerte. Entonces, no sé cuáles sean las políticas siguientes con respecto a este tema de la pandemia, porque de lo que decían un poco en las noticias es que, ¿qué era que decían de esto? Ah, que igual todos los años vamos a tener que seguirnos vacunando, de lo que yo estaba viendo algunas noticias últimamente, entonces no sé. Como de la influencia. Ujú. Vacunándonos contra este virus, contra el COVID, pero Sí, ¿no? veamos. Porque la mascarilla sí tapa algunos grandes. Sí. Sí. Veamos qué pasa con el tiempo ya. Veamos qué nos puede dar el desarrollo médico también. Porque claro, como es una enfermedad que es como nueva, digámoslo así, entonces se están desarrollando cosas para irla combatiendo y veamos qué pasa con el tiempo. Pero yo creo que se va a quedar por siempre ya el COVID. Ahora la forma de vivir, claro que va a ir variando, solo que me imagino que paulatinamente. Veamos qué pasa. Este año al menos en el instituto se va a terminar como de forma virtual este semestre, que se termina en unas, ¿qué mes estamos? Julio, agosto, septiembre, por ahí se acaba, ¿no? En septiembre, octubre. Entonces se termina de forma virtual. No sé qué vaya a pasar el otro semestre, igual ya nos han de dar indicaciones. Y todo en función del bienestar de los estudiantes, sobre todo, porque lo que menos se quiere es que les vaya a pasar algo a ustedes. Eso. Eso, chicos, no sé si algo más. Ya nada más, profe. No puedo explicar el examen porque no le entiendo qué hay que hacer. Ya, no entiendo qué hay que hacer, ya voy a abrir. Déjeme abrir el examen acá en mi compu. Profe, Diga. bueno, yo agradecerle de parte del grupo de marketing por la paciencia que nos ha tenido y por aclararnos ciertas dudas que se han presentado en el transcurso de las clases. Eso nada más, profe. Muchas gracias. Con gusto, saben que estamos para eso, para poder ayudar que ustedes avancen en el conocimiento. Y esa es nuestra labor, ¿no? Ver que ustedes entiendan, puedan solventar dudas. Somos más como una guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O bueno, yo al menos creo que eso es un docente, una guía en este proceso. Y en ese sentido, también hay que entender que cada persona aprende a su ritmo, a su tiempo, y no todos los métodos o las formas de llegar son iguales para todas una. Y otra a veces no son siempre las adecuadas. Entonces, cuando un estudiante o los estudiantes tienen dudas es porque algo en esa forma de llegar no está funcionando. Y eso es bueno. Yo creo que eso es bueno reconocerlo como docente porque eso nos permite buscar otras maneras. Ahora, bueno, ya depende de la percepción de la docencia que tenga cada persona o cada docente. Yo sí creo que es una labor bien importante y bien compleja, porque no solo se forman profesionales, sino además son seres humanos sociales, y en ese sentido también es necesario que la formación también sea como este proceso colectivo y social que es nuestra sociedad. No es un poco por la posición que tengo yo con respecto al mundo en la vida en realidad. Pero también, o sea, uno aprende un montón con los estudiantes. Yo sí aprendo siempre porque siempre las sugerencias, las dudas o lo que soliciten a uno le permite ver, ¿no? Que puede haber fallas, nadie estamos como exentos de eso. Y además le permite buscar otros caminos que a veces en ese buscar uno encuentra como lo mejor para estos procesos. Eso creo yo. Sí. Ya, ahora me dice Charles que no entiende el examen. Vamos viendo. Bueno, aquí les había puesto como en las instrucciones cómo van a poner el nombre del archivo, que sería
EB y su nombre. Por ejemplo, aquí puse EB María Moreira, no sé, EB Charles Apráez, EB César Torres, etcétera, EB Katy Fructuoso, ¿ya? O sea, es como solo el nombre del archivo, no pasa nada ahí. De ahí tenemos como nuestra primera serie de datos, entonces aquí nos dan los datos del número de niños por hogar en 10 viviendas de un barrio. Entonces, en estas viviendas hay 2, 3, 2, 2, 1, etcétera, niños. Aparte de eso, les dan el promedio, que sería la media aritmética, la desviación estándar. Y acá lo que nos piden es generar unos nuevos datos con esto. Me dice, supongamos que cada niño recibe una mesada de 500. Entonces, si los niños reciben 500, me dice que aquí vea cuánto reciben de mesada por vivienda. Entonces, lo que tendré que hacer para generar nuestro nuevo dato sería multiplicar estos 500 por el número de niños de cada hogar y tengo mis nuevos datos. De estos nuevos datos debo sacar promedio y desviación estándar y estas de aquí las voy a comparar con las que me dieron al inicio. ¿Sí? Y en ese sentido voy a ver cómo cambian, si no cambian, si es la misma media, si es la misma desviación. Y cuando le digo describir cómo afecta, digamos, si multipliqué por 500, si cambió, no sé, en la misma medida de la multiplicación, debo explicar, cambió de tanto a tanto, ¿sí? O si no cambia, no cambió, la media sigue conservándose, etcétera. Depende de lo que pase cuando ya ustedes hagan los nuevos cálculos. Sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio, en cambio, le damos una tabla con datos agrupados, ¿sí? Que nos hablan de la utilidad de 160 sujetos de una muestra. Entonces, esto es para una muestra. Esto de aquí que ustedes tienen como XY viene a ser el intervalo. Ya, entonces el intervalo es de 0 a 10. El otro es de 10 a 20. El otro es de 20 a 30, etcétera, 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 hasta el final. Ya, y me piden qué valores se encuentra el 50% central de los individuos. Ahora, para esto ustedes necesitan saber ciertos conceptos. ¿A qué se refiere este 50% central de los individuos? Hay una medida que divide a la serie de datos en dos partes iguales, 50-50. Entonces, tendré que calcular esa medida para responder esa pregunta. No les aviso cuál porque es avisarles la respuesta. De ahí me dice calcula el percentil 27, para eso utilizan solamente la fórmula de percentiles y y la K sería de 27 y con eso calculan el percentil, ¿sí? El número de datos lo darían, esta NI es la frecuencia absoluta, número de datos sacarían de acá. Y de ahí me pregunta a partir de qué puntuación se encuentra el 12% de los sujetos más hostiles. Entonces, yo debo buscar dónde me va a dar ese 12% y para eso necesitaré calcular una frecuencia en específico. No voy a decir qué frecuencia porque con eso ya les aviso. Sí, entonces ahí necesitamos las frecuencias. Es decir, yo voy a completar esta tabla para poder responder esta. Esta solamente fórmula de percentil. Y esta de acá, una medida de centralización, que no voy a decir cuál es. ¿Sí? Pero esta es una tabla con datos agrupados porque tiene intervalos y tiene su frecuencia. A partir de eso debo construir el resto de cosas. De ahí en esta otra, en la 3, me dan igual intervalos, ¿sí? Que son aquí 60, 69, y me dan la frecuencia absoluta. Entonces, si tengo intervalos y la frecuencia absoluta, me pide calcule la frecuencia relativa. Ya saben cómo calcular. Tengo todo para poder calcular. El histograma, cuando hablamos de histograma, también se lo conoce como diagrama de barras. Entonces, aquí lo que le está pidiendo es un diagrama de barras. Las medidas de centralización, que ya saben, media, mediana y moda, voy a calcular con datos agrupados, porque esto me está dando intervalos. Desviación estándar y coeficiente de variabilidad con datos agrupados, porque me está dando esto de datos. E interpretar la información, ahí ustedes pueden decir, no sé, la media es de tanto, o de acuerdo al gráfico vemos que pasa esto, esto, esto. O sea, lo que ustedes puedan describir de acuerdo a lo que han elaborado previamente. Inge, disculpe. Dígame. La B que dijo grafica el histograma, ¿cómo dijo? El diagrama de barras.
Gracias. Ya, con gusto. De ahí en la 4, igual le dan los datos de una muestra de producción diaria de botes de fibra de vidrio, ¿ya? Y ahí les indica. Ahora aquí dice que el gerente siente que en una desviación estándar de más de 3 botes por día es inaceptable. Entonces, ¿qué medida yo deberé calcular para ver si se debe preocupar o no? Entonces, si aquí él habla de esta medida, entonces yo qué debo calcular para estos datos y comparar con la que él cree que es inaceptable para poder concluir. Si ese está facilito también. Ya. De ahí tenemos en el 5, en un conjunto de 60 observaciones, le dan la media, le dan la varianza, y dicen una distribución una forma de distribución desconocida, que es lo que veíamos ayer, podía ser simétrica o asimétrica. Tomando en cuenta eso, le dice A, ¿en qué valores debe caer al menos el 75% de observaciones? De acuerdo al teorema de Chebyshev, que vimos el día de ayer. Como tengo la media, tengo la varianza, verá. Necesito sacar desviación estándar. Con media y desviación estándar aplico Chebyshev. De ahí le dice que asuma que es simétrica, es decir, aquí debería aplicar regla empírica, porque cuando hablamos de simétrica es regla empírica. Y de ahí encuentre los resultados estándar, ya. Y acá le da otros datos para encontrar resultados estándar. Cuando hablo de resultados estándar es la desviación estándar, nada más. De ahí en la pregunta 6 es una noticia de un diario con respecto al tema de femicidios, es del 2019, ¿sí? Y en base a estos datos que se le da aquí, 60 femicidios, una plataforma, bla, bla, bla. Bueno, aquí es como lo de la noticia. Represente la información en una tabla de frecuencias, ¿sí? Cuando hablamos de la información, estamos hablando como de esta información que les damos acá. Estos son como los datos para yo hacer mi tabla de frecuencias. Tengo el número de personas, son 62 mujeres. Acá está por qué fueron, o sea, cuál fue el motivo de su muerte. Entonces, en base a eso, yo hago una tabla de frecuencias con esto y con esto. Si tengo la frecuencia relativa, puedo sacar con número de datos. Y frecuencia relativa, puedo sacar la absoluta que vimos el día de ayer. Y con eso, a partir de eso, hago mi tabla de frecuencias. Esto de aquí lo voy a representar en un gráfico de barras, es decir, esta frecuencia relativa. Y de ahí, se me fue. También me pide representar esta otra información, que es de esta parte, en un gráfico de pastel, ¿sí? Entonces, estos dos datos de aquí en un gráfico de pastel. De ahí pasamos a la pregunta 7, que se da una gráfica de empleo formal e informal en la ciudad de Quito. Esto de aquí me dice que el empleo formal es el color negro y el empleo informal es el color que es plomo, ¿no es cierto? Entonces, eso me dan de dato. Este es mi dato, mi tabla. Le dice qué título le pondría, entonces ahí cada uno ve qué título le quedaría a esta para que la gente entienda de qué se trata. ¿Qué tipo de variable? ¿Qué tipo de variable es esto? Eso ya cada uno tiene que decidir qué variable es. Ahora me pide calcule el promedio del empleo informal. Si el empleo informal son los plomos, yo voy a tener que sacar todos los datos de los plomos y sacar el promedio o la media aritmética. Aquí está 1008, pues 2008 es aquí. Ya, de ahí le pide una comparación entre empleo formal y empleo formal de estos años. Para ustedes hacer la comparación pueden incluso utilizar una medida. Es decir, yo saco la media para el formal y la media para el informal y comparo qué está pasando. O lo que habían hecho alguna vez también, creo que fue un ejercicio de clase, es comparar año por año. Ya, eso lo deciden ustedes. Si comparan año por año o sacan una medida para los datos que tenemos y hacemos una comparación.
Y en la 8 yo les puse además en esta pestañita les puse un Excel. ¿Sí? En ese Excel están los datos que vamos a usar para resolver estas dos preguntas. Entonces vamos a hacer una tabla de frecuencias y un gráfico de pastel, de acuerdo a las actividades de los campesinos en Limonindanza. Entonces, y después, o sea, ¿qué tipo de variable es esta? No les puedo decir. Tienen que ustedes decirme qué variable es la que estamos analizando. Entonces, ustedes van a ver en esa tablita qué actividades hacen y voy a hacer una tabla de frecuencias. Y de esa tabla de frecuencias, un gráfico de pastel. Y lo mismo para las edades. Voy a hacer una tabla de frecuencias con datos agrupados en este caso. Y también voy a decir qué variable es. Voy a sacar la edad media, que ya saben qué tipo de medida es. Y voy a hacer un gráfico de barras. Pero eso todo está en el Excel que les puse adjunto en la pestaña de examen y producto integrador. Y lo de acá ya es más teórico, dice, describa brevemente cómo realiza un muestreo de conglomerados, definir, estas definiciones vimos en clases, la diferencia entre estos otros conceptos, media aritmética y mediana, varianza y desviación, regla empírica y teorema de Chebyshev. La otra es describa verdadero y falso y justifique, si pone falso, justifique porque es falso, si pone verdad también justifique porque es verdad. Y estos tres ejemplos de variables cualitativas y cuantitativas, cuantitativa discreta y cualitativa ordinal. Y la última ya es un poco más de criterio, un poco más amplia, cuál es la utilidad de la estadística en su carrera. ¿Sí? Entonces las teóricas están como fáciles también. No sé si tengan como alguna duda de todo lo que... Profe, Dígame, Erika. en el Excel que está ahí en la plataforma, en el número 13, no hay un dato de familiares en la casa, profe. Está De vacío la celda. familiares. Sí, en el Excel, en la celda está vacía. Ya, pero es que familiares no le pido edades del Excel. Entonces necesariamente tiene que haber edades y el otro que pido es actividades que hacen y edades. Esos son los datos que usted necesita para ese ejercicio. Entonces, Ya, profe, muchas gracias. ya, con gusto. No sé si tengan alguna otra duda. Sí, Inge, disculpe, ¿en qué archivo se le subiría? ¿En qué archivo qué? Se le subiría la prueba. En Excel habíamos quedado el día de ayer. Sí, entonces en Excel no habría problema. Sí, este es el otro, el Excel que les decía de los otros datos. Entonces aquí ustedes tienen, ¿no es cierto?, un montón de datos. Y en este tienen la edad, que es de la 1 que vamos a hacer, la pregunta 9. Y la otra me dice actividades, es la dedicación. Esta es para la pregunta 8. Sí, entonces ahí están como todos los datos para ese ejercicio 8 y 9. Son 49 datos más o menos, menos 1. 47 datos. Entonces aquí tienen ustedes todo. Igual les había pasado así porque va a ser más fácil para ustedes después poder esto pasar a su examen. Sí, entonces aquí está edades, que es lo 1, y lo otro que es actividades, a qué se dedican las personas ahí en Limón. Y en base a eso voy a hacer lo que le pido en el ejercicio 8 y 9. Sí, no sé si tengan alguna otra duda. No, creo que no. Bueno, entonces ahorita nos despedimos para que sigan haciendo su examen. Recuerden, está abierta la plataforma hasta mañana 11 de la noche. Sin más, desearles igual un buen examen, suerte en este examen. Sé que les va a ir súper bien. Y también desearles un buen resto de semestre a todos y a todas.
y esperamos podernos ver en otras oportunidades. Eso, chicos, sin más, nos despedimos por el día de hoy y esperemos vernos en unas próximas o cuando estemos en presenciales. Buen día y buena suerte en el examen a todos y a todas. Gracias, ingeniero. Igual manera, bendiciones. Gracias, Katy. Gracias, Gracias, chicos. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Buenos deseos. Gracias a todos y a todas.